seguir viendo de manera incontestable lo que nos conviene, sino que es también lo que nos conviene a nuestro entorno, lo que le conviene al planeta y lo que le conviene a nuestros hijos para que tengan un planeta en condiciones cuando nosotros nos vayamos, ¿no? Hay otro estudio muy importante que creo que también hay que nombrarlo, que es el estudio de China, que es un estudio que se hizo con la Universidad de Cornell, la Universidad Americana de Cornell, con la Universidad de Oxford y la Academia China de Medicina Preventiva. El Times le llama el mayor estudio epidemiológico jamás realizado porque se ha hecho en 880 millones de personas, porque se han cogido los distintos condados, entre comillas, como le llaman en China, de toda China, y se ha hecho un estudio exhaustivo de la relación que hay entre dieta y enfermedades degenerativas. Se han mirado los 12 cánceres más comunes, se ha mirado la enfermedad cardiovascular, la diabetes, artritis, etc., y se ha hecho un estudio exhaustivo relacionando dieta con este tipo, con las enfermedades del mundo moderno, ¿no? La homogeneidad genética en China ha hecho que muchos factores de tipo genético, de tipo hereditario, no influyesen en los resultados, y las conclusiones a las que se han llegado son que que cuanto más... Pongo aquí el libro por si alguien se lo quiere bajar, si alguien se lo quiere conseguir, ¿no? Las conclusiones, como digo, a las que se han llegado son que hay una relación directa entre el consumo de productos refinados y el exceso de consumo de grasa y las dietas altas en proteínas animales con la enfermedad cardíaca, el cáncer, las diabetes, todas las degenerativas. La relación es directa, de tal manera que ellos valoran. China es muy amplia, China es como todo un continente. Bueno, sabéis que hay muchos chinos en China. Y entonces, quiero decirte que han hecho un estudio muy exhaustivo porque el sur es distinto de los hábitos en las zonas de costa, en las zonas de dentro, se come en unos sitios más cerdo, en otros sitios se come más pescado, pues han hecho un control muy exhaustivo y prácticamente en China se come todo lo que se mueve, o sea que es una cosa, los chinos saben muy bien cómo cocinar cualquier cosa y hacerla aprovechable, y lo que han visto es que el colesterol realmente era un buen indicador en los que consumían proteína animal del impacto biológico que la proteína animal ejercía en el cuerpo. Es un dato a tener en cuenta. Y las recomendaciones que sacan de este estudio es que la dieta basada en alimentos de origen vegetal, cereales integrales, legumbres, verduras y frutas son las dietas que evitan este tipo de enfermedades. ¿Ok? Pasamos a otro estudio muy importante, un estudio maestro en cuanto a la importancia de la relación entre dieta y enfermedad degenerativa. Es el sumario ejecutivo de la OMS sobre nutrición y enfermedades crónicas de la civilización moderna. Este sumario, que se hizo en Ginebra en el 91, todavía tiene vigencia porque es de los estudios independientes más importantes que se han hecho dentro de la OMS, o sea que es realmente muy interesante, multinacional, hecho por muchos distintos países y con independencia de todas las multinacionales, que sirvió de base a las pirámides alimenticias que se han puesto en la mayoría de los países de Occidente, aunque todas han sido, obviamente, arregladas según los intereses socioeconómicos y culturales de cada país, pero de alguna manera lo que vieron es que para evitar las enfermedades degenerativas y crónicas de la civilización moderna se tenían que tomar una serie de medidas alimentarias. En la misma línea de lo que hemos dicho anteriormente, fijaros que dicen que el colesterol en la dieta tiene que ser entre 0 y 300 miligramos al día. El colesterol proviene de la proteína de origen animal, sobre todo la proteína de origen animal no marino, ¿ok? Piden una cantidad de fibra, recomiendan una cantidad de fibra dietética entre un 27 y un 24%, lo cual indica que hay que comer vegetales, es una manera de decir que hay que comer verduras. Y nos indican que carbohidratos complejos, nunca me cansaré de decirlo, complejos, no refinados, entre un 50 y un 70% de la energía. Muy parecido a las dietas de Vilcabamba, de los UNZA y demás. Proteína un 10% y un 15%, muy en la línea del China Study. Y los ácidos grasos poliinsaturados, de un 3 a un 7% de energía. Los ácidos grasos poliinsaturados son los que provienen de los aceites de primera presión de semillas vegetales, que es muy importante tomarlos como fuente de ácidos grasos esenciales, ¿no?
Aquí lo explico, aquí se ve en una gráfica un poquito más fácil, en que vemos cómo carbohidratos complejos, de la ingesta total de energía del día, tiene que ser la mayor parte de lo que comemos. Carbohidratos complejos son todos los cereales, arroz, mijo, quinoa, maíz, trigo, avena, cebada, etcétera, etcétera. De carbohidratos totales, la OMS, pensar que la OMS es un organismo, es la primera autoridad mundial a nivel de salud. Y si eso están diciendo esto, están diciendo carbohidratos complejos. Azúcar fuera, refinados fuera. Lo que pasa es que luego no se ha llevado a la práctica, pero esto es lo que hay. Y, bueno, aquí lo he puesto, pues, ácidos grasos saturados de un 0 a un 10%. El implicar que puede ser de un 0 a un 10%, las grasas saturadas vienen de la proteína animal. También te está implicando que puede haber una disminución muy importante o máxima del consumo de proteína animal, ¿no? Fijaros cómo todos estos estudios repiten siempre lo mismo. Hay que tomar cereales integrales entre un 40 y un 60%. Verduras aproximadamente un 20-25%. Legumbres y proteínas vegetales un 10, un 15, este 5 podría ser un 10, un 15, ¿ok? Depende de la edad también, depende de los requerimientos personales, de si uno hace deporte, de si está creciendo, de si está embarazada o dando al pecho o lo que sea, ¿no? Esto yo pondría aquí un 15%, se ha escapado un 1, ¿vale? Posibilidad de incluir en la dieta algas, un excelente complemento en oligoelementos a una población que está castigada por un consumo de vegetales muy pobres en oligoelementos y en vitaminas debido al consumo, perdón, al cultivo exhaustivo con abonos químicos. O sea que el alga nos da lo que nos han robado sin quererlo con la alimentación, con el cultivo y el abono intensivo, ¿ok? Aceites vegetales, semillas, frutos secos, pescado en uso semanal y ya en menor cantidad, dependiendo de las zonas, lácteos, carnes o endulzantes refinados, ¿ok? Esta sería la pirámide alimentaria a consumir. Y esto es lo que sería realmente saludable. Lo que nos evitaría entrar en la espiral que hablábamos al principio de enfermedades, en la cual estadísticamente nos tocaría estar, ¿no? Bueno, evidentemente, ya he dicho antes, producto ecológico del lugar, lo menos procesado posible. Y muchas veces pongo el ejemplo, ¿no? Aristóteles decía que la esencia radica en la forma, algo que parece como muy poco... La esencia que radica en la forma parece una contradicción, ¿no? Y muchas veces digo esta frase para ejemplarizar la diferencia que hay entre tomar un grano de arroz integral entero o tomar un grano de arroz integral en copos, o tomar mijo entero o tomar mijo en copos. Cuando nosotros tomamos un cereal integral en grano, eso tiene la memoria de la planta y es el futuro de la planta. Es la semilla y es el fruto, ¿correcto? Tú lo plantas y sale una planta. Plantas y germina, tiene un potencial de vida. Desde el momento en que ese mismo grano, antes de plantarlo, le das un golpe y lo desestructuras, lo plantas y no sale nada. Es decir, la forma es importante. ¿Por qué? Porque la forma tiene un diseño y ese diseño hace que sea un acumulador de energía. Si aquí hay médicos o acupuntores, sabrán que muchas veces, tradicionalmente, se ha usado semillas o cereales en puntos de acupuntura para cargar un punto. Tiene una capacidad condensadora de energía. La forma es importante, por lo tanto, cuanto menos procesado está un alimento, más vital y más completo es su aporte de nutrientes y su aporte energético, ¿no? Haciendo un resumen, aquí tenemos una limitación de tiempo, ¿no? Hay muchos otros aspectos que yo voy a hablar de algunos aspectos de tipo alimentario que son energéticos, no voy a hablar del equilibrio ácido-base, que es muy importante, pero en este pastel yo de alguna manera resumo un poco a nivel práctico lo que sería la condensación, la síntesis de lo que se tiene que comer considerando el equilibrio ácido-base, alimentos que acidifican o que alcalinizan, sabéis que esto es muy importante, no nos vamos a meter ahora porque no hay espacio, alimentos que son contractivos o que son expansivos, ahora lo vamos a explicar, y respetando todos los consejos de todos estos estudios que hemos visto hasta ahora. Este sería de alguna manera lo que creo que uno tendría que tener taladrado en la frente y tenerlo grabado a fuego, ¿no? El porcentaje de cereales integrales a tomar al cabo del día, contando aquí en volumen, ya no en calorías, porque es mucho más fácil manejarse en volumen, que es como comemos de una forma más práctica. El porcentaje de cereales integrales, contando arroz, quinoa, mijo, pasta,
No cuento aquí la bollería, porque la bollería no lo considero plato. Lo que son granos, avena o copos de avena o quinoa, no sé, todos los cereales, ¿no? Sería aproximadamente el 50%. Esto es aproximadamente, no quiere decir que tenga que ser el 50%, esto es a volumen y luego nuestro instinto tiene que decirnos si es más o es menos. Si estamos en verano vamos a tomar menos, si estamos más cansados vamos a tomar más, porque es el factor energetizante de la dieta. Pero si tú al cabo del año eres capaz de, sumando desayuno, comida y cena, mantener estas proporciones, es difícil que tengas ningún problema de salud importante, siempre y cuando cuides la calidad de lo que comes, que sean de calidad, como hemos dicho, y la cocción sea adecuada, ¿ok? O sea, que realmente el cereal esté suficientemente cocinado y cuando hablemos de proteína de legumbres, la legumbre es la gran olvidada de nuestra cultura. La gente está acostumbrada a tomarse un plato de legumbre. Un plato de legumbre se comía cuando la gente se pasaba trabajando 8 horas debajo del sol. Entonces, un plato de legumbre era reconstituyente, muy nutridor y ayudaba a compensar el desgaste que producían 8 horas de trabajo agrícola o de trabajo en el campo, lo que fuere. En nuestra sociedad hoy en día no necesitamos tanto aporte de nutrientes, con un 15% es más que sobrado. Entonces es muy importante que tanto de cereales como de legumbre como fuente básica de proteína haya una cocción exquisita del alimento. ¿Ok? Otras fuentes de proteína serían, en donde estamos, pescado pequeño, blanco preferentemente, para que no haya acumulación de metales pesados, y mirar el pescado y mirar el feedback que el pescado te hace, porque el animal tiene un aspecto que también dice de su salud, el que quiera comer pescado. Hay proteína también de origen vegetal, tofu, seitán, tempe, conoceréis. Mi recomendación es que sea soja o proteína, o evidentemente no de origen, no manipulada genéticamente, y por supuesto de cultivo biológico y que esté procesada artesanalmente. No es lo mismo tomar soja texturizada que tomar tofu, no tiene nada que ver. El efecto en el cuerpo es distinto. Y luego tenemos un 25%, esto es aproximado, de vegetales y un 5% de sopas. La sopa se usa mucho para potenciar la digestión. La digestión es muy importante porque es lo que nos va a permitir que todo lo que comamos nos funcione o no nos funcione. Y luego un 5% de fruta, de frutos secos. Esto es variable. Si tú corres 3 horas al día, el porcentaje de frutas va a ser mayor. Si estás en verano, el porcentaje de frutas va a ser mayor. Si estás muy cansado, el porcentaje de frutas va a ser menor o no vas a tomarlo porque te va a cansar más. Si tienes una energía que te subes por las paredes, vas a tener que tomar más fruta precisamente para compensar este exceso de energía o este exceso de ¿no? Entonces, aproximado, pero es bastante fiable. Yo diría que el 95% de la población va a tener que comer de esta manera y solamente un 5% va a estar tan bien dotada como para poderse saltar esto de alguna manera porque su metabolismo realmente tenga esa capacidad para tener unos márgenes de movimiento, o sea, tener una banda pasante mucho más ancha, ¿no? Por lo menos en mi experiencia de todos estos años, ¿no? Y siempre pensar que todo esto es aproximado, esto puede oscilar más o menos, pero sumando comida, desayuno y cena, serían estas proporciones. Es muy importante las proporciones. La clave en la alimentación es la calidad de lo que como, la cualidad, o sea, qué elijo al comer, las proporciones de lo que como y las combinaciones. De combinaciones tampoco vamos a meternos muchos, pero por ejemplo la fruta no se come después de comer. Eso lo sabéis la mayoría, la fruta se come fuera de las comidas, ¿no? Y